Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes y los bendiga de verdad, que Él haga la luz de su rostro brillar en su vida, para que su vida tenga sabor, para que su vida sea un instrumento, una herramienta de la gloria de Él aquí en este mundo. ¿Usted entiende? En otras palabras, que usted sea lleno del Espíritu Santo para que usted fluya agua viva por toda la eternidad. Pero hablando de fluir agua viva, hablando de ser una fuente, vea solamente el secreto que Dios nos ha confiado. Él dice así: todo aquel que oye mi palabra y la practica es semejante al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, llegaron los vientos, soplaron los vientos y el río vino con fuerza sobre aquella casa. Pero ella no se destruyó, ella no fue destruida, porque ella estaba fundamentada sobre la roca. Ella estaba basada sobre la roca. Entonces, el hombre prudente es aquel que piensa, aquel que raciocina, aquel que toma una decisión fundamentada en la palabra de Dios. Ese es el hombre prudente. El mundo lo llama de inteligente, el mundo lo llama sabio, pero Jesús lo llama de prudente porque oye y practica la palabra de Dios y lo asemeja a aquella criatura que edificó una casa sobre la roca. Y para edificar la casa en la roca hay trabajo, hay sacrificio, hay lucha. La persona tiene que cavar hasta encontrar la roca, y si no encuentra esa roca, entonces hace un hoyo profundo, que son las bases, y allí lanza las bases. Y entonces construye su casa sobre la roca. Cuando eso acontece, ¿qué quiere decir lo siguiente? Nosotros estamos ahí viviendo la pandemia del coronavirus. Entonces muchas personas están apavoradas, muchas personas andan con miedo, muchas personas están aterrorizadas. Muchas personas están muriendo antes de la hora. Están muriendo antes de la hora solo por causa del miedo, de la duda, del terror. El terror que esparce cada vez más noticias peores. Entonces, cuando la persona que es de Dios, que está fundamentada o que tiene su vida basada en la palabra de Dios, quiere decir, obedece la palabra de Dios, no sigue pastor, no sigue obispo, no sigue iglesia, no sigue religión A, B o C, sigue al Señor Jesús. Entonces, cuando la persona está fundamentada, tiene su fe fundamentada en la palabra de Dios, entonces venga lo que venga, no va a acontecer nada con ella. Es porque, como nosotros hablamos ayer del Salmo 91, anteayer, el Salmo 91 que dice: caigan 1000 a mi derecha y 10, caigan 1000 a mi lado y 10.000 a mi derecha, pero yo no seré tocado, porque confía en el Señor. Y esa es una fe inteligente, la fe que es acompañada de confianza. No es una fe vulgar, una fe entusiasta, una fe sentimental. No, pero es una fe consciente. Y eso
es lo que identifica el hombre prudente. Ahora, por otro lado, él dice, pero el hombre insensato es aquella criatura que no piensa. Ella quiere un resultado inmediato, ella quiere ganar dinero rápido, ella quiere resolver sus problemas con rapidez, ella quiere todo en la hora, ella quiere todo ya. Y no hay aquel senso de responsabilidad, porque cuando usted quiere resolver todo en la hora, cuando usted quiere librarse de sus problemas inmediatamente, usted deja de aprender cómo vivir. Usted pierde la oportunidad de aprender con los problemas, que es una lección extraordinaria. Yo aprendí y he aprendido mucho con los problemas. Mucho. Gracias a Dios con los problemas, las aflicciones, las dificultades, las tribulaciones. Entonces, el hombre insensato, la criatura que es insensata, ella hace lo que quiera para resolver los problemas inmediatamente. Y por eso ella no quiere sacrificar, ella no quiere luchar, ella no quiere aprender. Y con eso es lo que Jesús dice, ella es insensata. ¿Construye su casa dónde? En la roca no. La roca es muy difícil, demora. No, ella construye su casa sobre la arena. Sobre la arena. A veces construye la casa en los bordes de los montes, de las montañas. Ella no ve el peligro que está corriendo. Ahí cuando vienen las lluvias, cuando vienen las tempestades, cuando vienen los problemas, las tribulaciones, ella no tiene fundamento porque construyó su vida o su casa sobre la arena. Sobre la arena. Y ahí, cuando pierde todo, viene la depresión. ¿No es eso? Por ejemplo, ¿cuántas personas en este momento nos están viendo y están con depresión, están perdidamente perdidas? Porque confiaron sus vidas a otra persona. Entregaron sus vidas a otra persona. Y colocaron a esa persona como Dios en su vida. Amaron con todas sus fuerzas, de todo su corazón, con toda su alma, con todo su pensamiento. Ese amor nosotros tenemos que dar para Dios, para el Altísimo, para el Creador. Yo amo a mi esposa, yo amo a Esther mucho. Es la persona que yo más amo en esta tierra. Pero mi vida no es puesta sobre ella. De ninguna forma, ni ella de la misma forma. La vida de ella no está puesta encima de mí. Ella me ama también. Yo sé de eso, pero todo tiene límites. Amor sin límite solo es con Dios. Además, Él tiene que ser el primero. Pero muchas personas, por causa de ese amor insensato, ellas están yendo bien y cuando de pronto el amor traiciona, el amor sale de casa, el amor deja la casa, el amor deja todo, se va. Y ahí ella queda sola en el piso. Igual en la casa construida sobre la arena. Yo me río así porque no es por burlarme, no es ironía. Muy por el contrario. Yo río porque es gracioso. Porque quien mira así de afuera consigue discernir y ver el tamaño de la insensatez de esas personas que colocan sus vidas en bases como arena, en bases podridas,
Cualquier viento, cualquier problema acaba con su vida. Y ahí entran en depresión. Perdió todo, perdió el marido, perdió la esposa, perdió el hijo, perdió la hija, perdió la madre, perdió el padre. Mi vida acabó. Mi amiga y mi amigo, sea inteligente. Usted puede no tener conocimientos de este mundo. Usted no puede ser una persona con diploma. Usted no puede tener conocimientos académicos. Usted puede no tener diploma, pero ni por eso usted deja de ser inteligente. Nuestra inteligencia es vista de acuerdo con nuestra manera de pensar y la manera de actuar. Si nosotros usamos la inteligencia para fundamentar nuestra vida, como el caso de lo que Jesús está hablando, de construir la casa sobre la roca y no sobre la arena, eso es sabiduría, eso es inteligencia. Porque ¿cuál es el hombre? ¿Cuál es la mujer? ¿Cuál es la persona? ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es el oro? ¿Cuál es la posición social? ¿Cuál es el éxito que la persona alcanza que es permanente en este mundo? Nada y nadie en este mundo es permanente, ¿no es verdad? Solo Dios. Entonces, cuando la persona apoya su vida en las cosas pasajeras, en las personas que también son pasajeras, ella acaba cayendo en depresión porque ella va a perder. Va a perder. Salomón dice así: aquel que ama al dinero jamás será satisfecho. Esa es la realidad. Cualquier cosa que usted coloque en primer lugar en su vida, que no sea el Señor Jesucristo, usted puede tener certeza de que usted va a estar perdiendo su tiempo y tarde o temprano usted va a perder. La construcción sobre la arena no tiene fundamento, no hay base, no hay sustento. Puede quedar de pie, la casa sobre la arena puede quedar de pie cuando el sol estuviera arriba, cuando venga un tiempo bueno, pero cuando vengan las lluvias, que ella siempre viene, va a derrumbar todo, va a destruir todo. Y eso nosotros hemos visto. ¿Cómo hemos visto? En las encuestas, aquí en San Paulo, aquí en el Río de Janeiro, en otros lugares también, donde las personas construyen sus casas, sus hogares, en las orillas. Obispo, pero cuidado, no tiene más para dónde ir. Porque no tiene más para dónde ir, va a construir sobre la arena. Quiere decir que yo no tengo condiciones de tener mi casa, de construir mi casa. Yo voy a construir en la arena. No, yo no soy loco. Yo no soy loco. Entonces, amiga y amigo, ese es el aviso que Dios tiene para usted, que de repente está ahí recogiendo los frutos de una insensatez que usted cometió. Usted fue insensata, insensato, de colocar su vida en la mano de personas, de cosas, de dinero, de éxito. Solo Dios mismo para abrir los ojos del entendimiento para que las personas puedan comprender su palabra y vivir y tener una vida segura, tranquila. Por eso es que el Salmo 91, el salmista dice allá que el que habita en el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente descansará. Habitar en el abrigo del Altísimo es eso, es pautar su vida, es conducir su vida de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces usted
habita en el abrigo del Altísimo cuando usted coloca la palabra de Dios en práctica en su vida en el día a día. Ese es el consejo sabio. Y quien tiene juicio obedece. Quien no tiene va a sufrir las consecuencias de la rebeldía. Quede con Dios. Que Dios los bendiga. Nosotros estaremos de vuelta aquí con ustedes. Hasta allá.